nombre es Antonio Maldonado Paredes, soy abogado peruano. He sido procurador ad hoc para los casos Fujimori y Montesinos entre diciembre del año 2004 a agosto del año 2006. En esta clase vamos a ocuparnos de la corrupción en el Perú desde los años 90 al presente. Y he dividido este tema de la siguiente manera. En primer lugar, haré una breve introducción. En segundo lugar, hablaré de la corrupción del régimen de Alberto Fujimori en los años 90 o la corrupción como expresión de un fenómeno de corrupción política. Luego me ocuparé de la corrupción que nos presenta el caso Lavallato y al referirme a ello haré referencia a la corrupción corporativa y finalmente, atravesando ambos componentes de esta corrupción que presentaremos, está lo que en los últimos días se ha develado en el Perú, que se aprecia como un caso de corrupción judicial. Trataremos luego de llegar a algunas lecciones y conclusiones para poder tener un corolario razonable de esta clase. Haré también, finalmente, una breve referencia a la bibliografía que estoy recomendando, la cual ya fue entregada a los organizadores. Gracias. Vamos a hacer alguna referencia a los antecedentes históricos al ascenso de Fujimori y el autogolpe, ¿no? El Perú en los años 80 había recuperado su democracia luego de una larga historia de regímenes militares, los regímenes del general Velasco Alvarado y Morales Bermúdez. Hacia fines de 1979 se había convocado una asamblea constituyente y se había diseñado una nueva constitución. Es decir, hacia los años 80 había una resurrección de los regímenes democráticos y nuevas instituciones políticas. Sin embargo, el escenario peruano se vio amenazado por la resurrección o la aparición, mejor dicho, de un fenómeno terrorista más conocido como Sendero Luminoso. En ese escenario, en un escenario en el cual dos gobiernos civiles de los 80 estuvieron prácticamente puestos contra la pared por ese fenómeno terrorista, Fujimori apareció como un candidato independiente no vinculado a los partidos políticos, ofreciendo orden y estabilidad en el Perú. El autogolpe del 5 de abril de 1992 ya fue un intento mucho más claro de establecer un régimen totalitario bajo la excusa del enfrentamiento al fenómeno terrorista. Este régimen autoritario estuvo controlado por una pirámide criminal muy sofisticada en cuyo vértice superior se encontraba Alberto Fujimori, su asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos y el jefe de la Fuerza Armada Nicolás de Bari Hermosa Ríos. Se caracterizó por el uso de métodos autocráticos, violentos y corruptos para consolidar su poder y acumular riqueza. En ese contexto, Fujimori promulgó su legislación antiterrorista, que fue caracterizada por elementos represivos y antidemocráticos que venían de modelos represivos internacionales, como por ejemplo el régimen de Franco, el régimen de los militares guatemaltecos, lo peor de los regímenes antiterroristas colombianos y así de varios países. Esta legislación antiterrorista fue aplicada junto con el poder creciente de los servicios de inteligencia y un creciente control respecto de los medios de expresión y particularmente del sistema de administración de justicia. En ese contexto, Alberto Fujimori y su cúpula en el poder concibieron el conocido Grupo Colina. El Grupo Colina fue un aparato del Estado
creado dentro de las Fuerzas Armadas en el contexto del desarrollo e implementación de una estrategia contrainsurgente creada por Montesinos e implementada por Fujimori en 1990, caracterizada esencialmente por graves violaciones de derechos humanos, entiéndase tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y privación arbitraria de la libertad. De esta manera, Fujimori estableció un aparato de poder contrario al derecho que articuló sus políticas contrainsurgentes hasta que cayó el régimen de Fujimori a fines del año 2000. A modo de introducción, debemos hacer referencia a algunos de los autores que hemos sugerido para estudiar y discutir. Quisiera empezar con algunas concepciones de Alfonso Quirós, que en el año 2009, en el Woodrow Wilson Center de Washington, D.C., presentó su magnífico libro, que ahora tiene una traducción en español y que está recomendada como lectura, como he mencionado. Quirós sostuvo que la corrupción es un fenómeno amplio y variado, que está integrado por actividades públicas y privadas. No solo se trata, según Quirós, del uso de los fondos públicos por funcionarios como es comúnmente aceptado. Quirós sostiene que envuelve la corrupción una interacción de dar y recibir, de apropiarse indebidamente y utilizar indebidamente fondos públicos y recursos del Estado, de desviar políticas públicas, de generar escándalos financieros y políticos, fraudes electorales y otras transgresiones administrativas, como por ejemplo, esa es la opinión de Quirós, el buscar el financiamiento ilícito de partidos políticos. Concluye Quirós en esta introducción a la corrupción señalando que el fenómeno de la corrupción ha presentado dos características: continuidad y variedad en los asuntos humanos desde los comienzos de las civilizaciones y del nacimiento de los estados. Ahora bien, otro autor cuya lectura hemos sugerido hacer, Jorge Malem señala que la corrupción política, que es la que vamos a ver expresada a continuación inmediatamente en el régimen de Alberto Fujimori, tiene los siguientes términos. En primer lugar, un acto de corrupción implica siempre la violación de un deber posicional. Para que exista un acto de corrupción política, debe haber un sistema normativo de carácter político que le sirva de referencia. Un acto de corrupción política no siempre extraña una acción antijurídica y los actos de corrupción política o de otro tipo estarán siempre sujetos a la expectativa de obtener un beneficio extraposicional. Finalmente, un tercer autor que es sugerido revisar, analizar, de la Mata, dice que la corrupción política será el ejercicio ilícito del poder público en perjuicio del administrado, en un sentido amplio, por motivaciones espurias, económicas, en un sentido estricto, o todavía en un sentido más estricto, cuando interviene la oferta económica de un tercero. Todo lo que no sea esto implicará falta de ejemplaridad o de ética política, pero no conducta corrupta. De la Mata añade que la corrupción puede ser concebida como abuso de poder, no necesariamente como venta de la función pública. La posible existencia de recepción de fondos por personas vinculadas a la política en consideración a su función destinada a engrasar, facilitar o conseguir la compra de un corrupto por un interés particular. Concluye de la Mata diciendo que el genuino delito de corrupción es el cohecho, también el tráfico de influencias. Con esa introducción, que es un marco conceptual que nos va a ayudar a entender
los tres modelos o tres grandes experiencias de corrupción en el Perú, en primer lugar debemos hacer referencia a la corrupción de los 90, en particular desde el 5 de abril de 1992, cuando Alberto Fujimori, en colusión con altos jerarcas de la Fuerza Armada del Perú y bajo la asesoría de su oscuro y tenebroso asesor Vladimiro Montesinos, decidió dar un golpe de Estado al Perú, perpetrar un golpe de Estado en el Perú. Este golpe de Estado fue el inicio de un proceso de corrupción política caracterizado principalmente por el abuso de poder. Es decir, el poder fue ejercido para cooptar el Estado peruano, para apropiarse de los fondos del Estado peruano, para intervenir de manera grotesca y antidemocrática los poderes y las instituciones dirigidas a administrar justicia y a establecer contrabalances a los poderes del Poder Ejecutivo, en particular el Congreso. En ese contexto, el régimen de Fujimori estableció una estructura del Estado dirigida a servir a sus intereses de apropiación de fondos públicos, desvío de los fondos públicos, robo del patrimonio del Estado en un sentido más amplio, desde dinero hasta colecciones de carácter cultural, y a través de esa concentración y ejercicio abusivo del poder, dirigió una política que se caracterizó no solo por realizar los actos de corrupción ya descritos, que hemos definido como de corrupción política o de abuso de poder, sino también como una serie de actos que tuvieron como fin último violar grotescamente los derechos humanos. Así, el Perú y el mundo conocieron de los casos de Barrios Altos, La Cantuta, los casos de esterilizaciones forzadas, los casos de periodistas asesinados, secuestrados, líderes populares igualmente reprimidos. Estos casos finalmente permitieron, junto con los actos de corrupción, la develación de los verdaderos objetivos del régimen de Alberto Fujimori y de sus secuaces, y permitieron recuperar la democracia. Debemos señalar de manera específica que un elemento fundamental para articular el poder dictatorial caracterizado por este abuso de poder y de corrupción política fue el rediseño de una estructura, de una arquitectura constitucional que lamentablemente sigue vigente en el Perú. Nos referimos a la Constitución, entre comillas, de 1993. Una constitución normalmente es un instrumento que es expresión de la voluntad popular, es expresión de una asamblea constituyente, y no suele ser normal que una constitución sea concebida y menos aceptada cuando surge de un acto de fuerza, de un acto de ejercicio abusivo del poder, como fue el golpe de Estado del 5 de abril de 1992. La llamada Constitución de 1993, en particular en su régimen económico, contiene los elementos esenciales que han permitido y han abierto la puerta a la segunda experiencia de corrupción que vamos a analizar, la experiencia del caso Lavallato, pero eso vamos a verlo más adelante. Quisiéramos señalar que el régimen de Fujimori concluyó a fines del año 2000. El Estado peruano, al recuperar la democracia, realizó varias acciones dirigidas a consolidar el régimen democrático, tales como la creación de una comisión de la verdad y de reconciliación en el Perú, pero también estableció un sistema interesantísimo, único, de persecución de los delitos cometidos por estas fuerzas que capturaron y cooptaron el Estado peruano durante el régimen de Fujimori. Así se creó un subsistema especial de corrupción que dio frutos y evidencias de buen funcionamiento y de captura de algunos de estos líderes. El día de hoy, aunque Fujimori está indultado por un acto de traición democrática perpetrado por el presidente Kuczynski y su ministro de Justicia,
el expresidente Fujimori fue en su día condenado a una pena bastante significativa, bastante importante, 25 años de pena privativa de la libertad, por la violación de los derechos humanos en los casos conocidos como La Cantuta y Barrios Altos. Pero lo que abrió la puerta a la condena de Fujimori por casos de graves violaciones de derechos humanos fue su extradición desde Chile. Y la extradición desde Chile fue un acto de ejercicio del poder democrático a través de dos equipos principalmente, el equipo de la Procuraduría ad hoc a mi cargo y el equipo de Cancillería, que bajo la dirección de los ministros de Justicia de entonces y de Relaciones Exteriores, desarrollaron políticas dirigidas a lograr, en primer lugar, la captura preliminar, la detención preventiva de Alberto Fujimori en Santiago de Chile a las pocas horas de haber llegado, y en segundo lugar, a lograr en poco tiempo su extradición desde Chile. En resumen, el régimen de Fujimori es un régimen que utiliza el poder para capturar las instituciones de las Fuerzas Armadas, para desvirtuarlas, para desnaturalizarlas, para usarlas en beneficio de sus intereses y fines delictivos. También captura y pervierte a los poderes del Estado vinculados al quehacer legislativo y judicial, y en particular destruye una administración de justicia independiente que trataba de establecer cimientos sólidos para consolidar dicha independencia. Y hace alianza con empresarios peruanos para, junto con ellos, desarrollar políticas económicas contrarias a los intereses de la nación y que significaron un robo importante de las arcas públicas. A este respecto, el historiador Alfonso Quirós, en el libro cuya introducción recomiendo leer, es el primer autor que establece, y eso está en el libro citado en uno de sus anexos, exactamente cuánto dinero se pudo robar Alberto Fujimori y sus secuaces del patrimonio peruano. Y la suma es de aproximadamente 8 billones de dólares, de los cuales solo 6 se han podido recuperar. En realidad la aproximación de Quirós asciende entre 8 y 12 billones de dólares. En resumen, el caso de Alberto Fujimori y de su régimen se trata de cómo una cúpula civil-militar de profundas características autoritarias y dictatoriales captura el Estado con el fin de aprovecharse de todo su patrimonio. Lo hace de una manera grotesca, de una manera sin frontera ni límite alguno, porque en realidad el plan de ellos era quedarse muchísimos años más en el poder, si no perpetuamente. Y eso fue detenido gracias a las fuerzas democráticas del Perú, que a fines del año 2000 recuperaron la democracia. Esto lo vamos a ver expresado en las lecturas de Alfonso Quirós, principalmente en las partes referidas a la experiencia de Alberto Fujimori. Gracias.